Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro plan de comunicación, con nuestra forma de comunicación, con nuestros amigos, colegas, llevándole o siempre intentando llevar las últimas novedades en medicina cardiovascular. En este caso, el tema tiene que ver con el infarto de miocardio, primer causa de mortalidad en la Argentina. Y sabemos perfectamente que en infarto el tiempo es preservación muscular, el tiempo es reducción de mortalidad. Para eso vamos a tocar el tema muy sensible que tiene que ver con los tiempos y en particular el tiempo puerta-balón. Para este tema tengo el gusto enorme de tener acá conmigo al doctor Juan Furmento. Juan es médico cardiólogo. Se ha formado, ha hecho la residencia acá en el Instituto Cardiovascular y ha sido el jefe de emergencias durante muchos años, llevando las emergencias del ICVA a un lugar muy alto en cuanto a los resultados y satisfacción por parte de los pacientes que concurren a ese espacio. Él es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es miembro del Consejo de Emergencias y actualmente también es miembro del Consenso de Educación Médica. Tiene varios capítulos de libros que ha participado y también es autor del libro Emergencias Cardiovasculares, algoritmos prácticos para la práctica de la cardiología de emergencia, con más de 20 publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas de alto impacto, así que realmente estamos con verdaderos expertos en el tema. Juan actualmente es el jefe de cardiología del ICVA en Nordelta. Nosotros somos parte del ecosistema Swiss Medical y en ese sentido él actualmente está desarrollando toda su actividad full time, llevando la cardiología del ICVA a la clínica Nordelta y bueno, eso nos pone súper contentos y está trabajando particularmente, entre otras tantas cosas, en el tema de eficientizar el tiempo en infarto para que los tiempos sean cada día más cortos. Así que, Juan, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muy contento de estar acá. Y el tema que nos trae hoy acá en este podcast es el tiempo puerta-balón. Acá nuestros oyentes que son expertos saben muy bien que el tiempo puerta-balón constituye una métrica de calidad crítica muy importante en muchos aspectos, pero el principal es porque un adecuado tiempo puerta-balón significa que los pacientes vivan más. Interesante el tema del tiempo, ¿no? Como yo decía al principio, el tiempo es músculo, ¿no? Y contame específicamente, puerta-balón, ¿a qué te referís? Es el tiempo que transcurre desde la admisión del paciente en el hospital, en el centro de salud donde se encuentre, hasta que, en realidad no es hasta que se infla el balón, es hasta que pasa la cuerda y eso se toma como reperfusión de la arteria responsable del infarto. Juan, antes que vayamos específicamente cuál es tu experiencia que tenés en el Sanatorio Nordelta, contanos un poco con respecto a este tema. Esto está muy relacionado con la red de infarto, ¿no? Está súper relacionado y de hecho ya es un benchmark internacional hace muchísimo tiempo y todos los países hacen grandes esfuerzos para armar grandes redes, tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque la enorme mayoría de los países falla en esto. Nosotros no somos la excepción. Argentina es un país con muchísimos problemas en este sentido. Uno de los principales problemas que tenemos con los infartos con supra en este país es que no se reperfunden. El segundo es que no se trombolizan en forma adecuada en función de los tiempos de traslado. Y el tercero diría que no todos reciben angioplastia luego de los trombolíticos. Ah, qué interesante, ¿no? Qué importante. Esto es lo que me decías, Argentina, algo me contaste, y el mundo parecería que es una cosa muy general. El mundo también tiene muchísimas dificultades. En Estados Unidos hay muchísimas dificultades. La enorme mayoría de los países en forma global les cuesta superar el 50% de los tiempos puerta-balón menos de 90 minutos, inclusive los países europeos.
Juan, ¿cómo estás implementando esto en la cardiología IGVA en Sanatorio Nordelta? Bueno, es muy curioso y cómo las historias se repiten, ¿no? Y para eso te abro un poquito un paréntesis y te hago la historia larga. Esto, lo que está sucediendo ahora en Nordelta, tiene mucho que ver con la experiencia que nosotros tuvimos acá en el IGVA. Nosotros en el IGVA, hace más de 10 años, 12 años, empezamos con un programa de tiempo puerta-balón. Primero medirlo, porque estábamos convencidos que lo hacíamos bien y no era tan bueno como pensábamos. Y luego de medirlo, analizamos qué podíamos mejorar. Y dentro de esas mejorías que hicimos, generamos que esa media de tiempo puerta-balón baje a niveles excelentes. Hoy estamos en una media de 40 minutos y partíamos de una media de 100 minutos. Y el 97% de los pacientes están con un puerta-balón menor de 90 minutos. Recordarnos el tiempo normal, digamos, de donde tenés que, hasta lo mínimo que puedes tener, o lo máximo que puedes tener, perdón. Hoy, en un centro con hemodinamia, como bien lo dijo Jorge Velardi en el podcast, tiene que ser menor de 90 minutos, idealmente 60. Idealmente 60. Así que nosotros cumplimos dentro de esas métricas y para eso hubo un gran trabajo, un gran análisis que te lo cuento y te lo amplío porque tiene que ver con muchas de las cosas que nos pasaron en Nordelta y que estamos modificando para reproducir el mismo modelo. Y ese protocolo era armar un protocolo, ¿no? Ese protocolo tenía que ver con una activación precoz de todo el equipo. Hay que entrenar todo el personal extramédico. El hemodinamista sabe qué hacer con un supra, el cardiólogo que está de guardia en la unidad coronaria también lo sabe, pero había que entrenar a todo el mundo. Hay que entrenar al personal administrativo, hay que entrenar a los camilleros, hay que entrenar inclusive al personal de ambulancias. Además de eso, dejábamos la sala completamente lista, específicamente lista para los infartos con supra, con todos los elementos a mano, con enfermeros de guardia que estaban haciendo otras actividades, pero sabían prender la máquina de hemodinamia, el angiógrafo, sabían abrir materiales estériles. Bueno, en fin, un montón de cosas, entre otras el bypass de guardia que hacíamos. ¿Qué es eso? El bypass de guardia o el puenteo de guardia tiene que ver con sabiendo que viene una ambulancia con un dolor de tórax o inclusive con preactivación, que ahora vamos a ampliar un poquito más que la preactivación. Los pacientes no iban a la guardia de emergencias para recién ahí admitirse, recién ahí que lo evalúe un cardiólogo, que le repita el electrocardiograma y recién ahí activar todo el proceso de reperfusión. Como toda la cadena, ya la preactivación en el domicilio, cuando llega el móvil de la ambulancia, ahí activa y ya vos ya sabés que está viniendo y no tenés necesidad de evaluarlo en la guardia. Exactamente, vos perdías un montón de tiempo, valiosísimo. Entonces, cuando vos sabés que tenés un supra en camino o diagnosticás un supra en la entrada de ambulancias, vas directo a la sala de hemodinamia con un desfibrilador conectado y un cardiólogo. Esto es lo que has implementado en IGVA Nordelta. Eso es lo que estamos implementando en la mayoría de los casos de Nordelta, porque recordemos que el Sanatorio Nordelta es un sanatorio polivalente. Polivalente. Las guardias de emergencias son polivalentes. Hemos tenido muy buenas experiencias en el sentido de que no tuvimos retrasos en los diagnósticos, que era el gran temor, ¿no? Porque una cosa es en el IGVA, en la guardia de emergencias, que está lleno de cardiólogos, que no se escapa ningún supra, y otra cosa es ir a una guardia polivalente donde ahí los electros van, vienen, tardan en hacerse los dolores de tórax, pero no hemos tenido grandes dificultades. Ahora que se viene una situación de mayor volumen, viene el verdadero desafío. Qué bueno. Actualmente estamos implementando estos 4 componentes del protocolo, ¿no? Que es la activación precoz del equipo. Todos saben qué tienen que hacer. El médico administrativo, el cardiólogo de guardia, ya sabe qué hemodinamista está de guardia, qué técnico está de guardia, qué enfermero de hemodinamia está de guardia para que la activación sea precoz, porque es más importante que nunca esa preactivación y activación correcta y precoz. Porque ahí, que es una localización mucho más lejos de las viviendas de la gente de salud, de los agentes de salud, tiene mucho que ver. Entonces la activación tiene que ser más precoz que nunca. No estamos más adentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde todo es más sencillo de transporte. Repasame esas 4 etapas. Esta que te acabo de nombrar, la activación precoz. La número 2, que la sala esté perfectamente lista, todos los elementos preparados para una angioplastia primaria. Eso todos los días la sala está preparada y todos los días se chequea que esté preparada.
tenemos personal que lo hace. El bypass de guardia, producto de algo que es muy bueno, que es muchísima comunicación de derivaciones cardiovasculares entre la guardia de emergencias y la unidad coronaria. Hay muchos canales abiertos, hay un celular especial que es para los infartos. Entonces se forman canales de comunicación muy estrechos entre las prepagas y las diferentes ambulancias, empresas de ambulancia. Entonces la preactivación es mucho más frecuente de lo que sucedía en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay más ambulancias, pero no tenés tanta comunicación. Y eso hace que todos estemos preparados mucho tiempo antes para los infartos, y eso es la verdadera ganancia de la preactivación. Así que todo eso permite que, por un lado, preactives y por el otro lado puedas puentear la guardia rápido para ir a la sala. Entonces, esos 4 componentes han hecho que sea muchísimo más eficiente y se pueda medir. Eso es importante porque todo esto que estamos charlando tiene que ver ya con un artículo que has publicado en el año 2017, ¿no? Que se llama Optimización del tiempo puerta-balón mediante la implementación de un programa y la búsqueda de mejoras en el proceso con los resultados de los últimos 5 años. Yo creo que estás transfiriendo esa experiencia, ¿no? Contanos un poquito cómo está, entiendo que ya implementaste estas partes, cómo está yendo en términos de resultados. Bueno, los resultados hasta ahora son buenos. Te diría que en términos estadísticos son buenos, porque cuando vos analizás la media que tenemos de tiempo portabalón es de 80 minutos. Para una geolocalización donde estamos, te diría que es mejor de lo que yo pensaba que íbamos a tener. Pero hay un aspecto muy importante que está publicado en este artículo que acabas de nombrar, es que está perfecto bajar la media, porque si bajás la media, en efecto, vas a tener muchísimos pacientes que la cumplen, pero también es importante el porcentaje de pacientes que están abajo del tiempo portabalón. Bien. Porque si vos haces 3 infartos con supra en el mes, 2 los haces en 20 minutos y el tercero lo haces en 150 minutos, el promedio te va a dar bien, pero le vas a generar un gran problema. Esos pacientes que escapan de los 90 minutos tienen muchísimos más chances de morir. Y es un pronóstico que no solo acompaña a la internación y a los próximos 30 días, sino en los siguientes años. Por esto que nombrabas al principio, el tiempo es músculo. Quemar más músculo producto de un infarto tiene un factor pronóstico. ¿Cómo ha sido la experiencia en términos de los infartos que has tratado? ¿Qué tipo de infarto has tratado y cómo ha sido la evolución? Buenísima la pregunta, porque es muy interesante y ahí es donde ves un poco la Argentina, lo que es, ¿no? Hemos tenido una gran cantidad de pacientes trombolizados que vienen, afortunadamente el 80% vinieron en no angioplastia de rescate, sino por una estrategia facilitada. Pero la enorme mayoría de los pacientes, por suerte, y eso me da mucha esperanza en la Argentina, han sido trombolizados, ¿no? Que el gran miedo del infarto con supra en Argentina es que se han evolucionado, que nadie los trombolice, porque yo puedo entender que la gente, digamos, que todo el mundo no tenga hemodinamia, pero todos tenemos trombolíticos, o la mayoría tenemos trombolíticos. No, yo creo que es central lo que estamos conversando, que tiene que ver con la cultura de la repermeabilización del vaso, y que obviamente cuando el paciente se encuentra a una distancia tal que no va a poder cumplir con los tiempos ideales que vos comentabas anteriormente, la posibilidad de infundir trombolíticos primero y después hacer una angioplastia, la que ustedes llaman más facilitada, es lo que te permite preservar aún más la salud muscular de ese corazón, ¿no? Hemos tenido una grata sorpresa porque todos los infartos con supra que nos han llegado han sido trombolizados, y los que nos llegan por emergencias, los hemos angioplastiado en forma primaria. Es decir, no tocamos ningún infarto evolucionado, y para nosotros es muy importante y es una pequeña estadística de lo que puede por lo menos pasar en esa zona, en ese corredor norte, que nos llena de esperanza, la verdad. También te tengo que decir que es un poco decepcionante el trombolítico que usamos, que es la streptokinasa. Sabemos que tenemos más trombolíticos específicos, pero bueno, no me quejo, digamos. Como que algo es algo. Algo es algo, digamos. Evidentemente la streptokinasa salva vidas, también como lo decían los estudios de la década del 80. ¿Cómo es la evolución, cómo ha sido la evolución de los pacientes que has tratado en este tiempo? Muy buena pregunta. La mayoría de los pacientes trombolizados fue muy buena.
excepto uno que quedó con disfunción ventricular severa y está en plan de colocación de CDI. Pero la enorme mayoría de los pacientes quedaron con una función ventricular leve o preservada inclusive. Tenemos una gran ventaja también ahí en el sanatorio, que es la resonancia magnética. Ah, qué bien. Hemos utilizado la resonancia magnética para definir un montón de dudas que teníamos, sospechas de trombos intraventriculares, infartos hemorrágicos post-trombolíticos, valorar bien la función ventricular. Bueno, y ha sido de gran ayuda en los pacientes trombolizados. Contame el timing en el cual usas la resonancia magnética en el infarto agudo de miocardio. Bueno, yo creo que ese es un objeto, digamos, es conflictivo en la mayoría de los lugares. Objeto de controversia, decís. Controversial porque muchos lugares donde se hace resonancia la contraindican, no dejan hacerla y demás. Hay que remarcar lo que las personas que hacen resonancia magnética en el IGBA nos enseñaron. No hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de riesgo. Seguro, después de los 30 días, y en los primeros 30 días hay bastante seguridad, bastante seguridad. Nosotros lo hemos hecho y no hemos tenido ningún tipo de problema. Es absolutamente segura. O sea, no lo cesa en la internación de cuando el paciente llega. Ok. Sí, lo hago. O sea, dentro de los 30 días no ves ningún inconveniente. No. Y más o menos el timing desde el que el paciente ingresa, ya sea trombolizado, con angioplastia facilitada, ¿cuánto tiempo tardás o le podés indicar la resonancia? Y contame un poco la experiencia de esos resultados. A los 4 o 5 días sin ningún tipo de problema. Bien. A los 4 o 5 días lo hemos hecho, no hemos tenido ningún problema. Hemos confirmado y hemos descartado trombos intraventriculares, que es un gran método para hacerlo. Okay. La angiotomografía también lo es, esto también hay que decirlo. Y hemos visto trabéculas hemorrágicas producto de la trombolisis. La verdad que ha sido muy interesante ver el grado de realce de gadolinio que tiene, ¿no? Esas paredes infartadas, es muy variable. Hay infartos que uno piensa, bueno, es obvio que es transmural este infarto inferior, es obvio. Mirá el eco cómo se mueve y después vas a la resonancia, que es la pura verdad, y ves que no hay transmuralidad. O sea, yo creo que es una herramienta moderna indispensable hoy en la cardiología crítica. Ni hablar en las miocardiopatías y en la medicina cardiovascular ambulatoria, pero a nivel crítico creo que estamos en una era donde va acompañado sí o sí de cualquier unidad coronaria. Fantástico. ¿Y cómo sigue la evolución, no? Recibís el paciente, ajustaste los tiempos, como dijiste, a través del entrenamiento del personal. Ya entraste el personal, entraste a enfermería, administración. Muchas veces cuando tenés preactivación salteás la guardia y finalmente haces el procedimiento. En algunos casos haces resonancia, en otros casos por ahí no lo requiere, pero eso será en cada uno de los casos. ¿Cómo sigue el tratamiento de estos pacientes? Como siempre, en todo lo que tiene que ver los infartos no complicados, tenemos protocolos de internación y de seguimiento. Es decir, una parte que es la internación, en los infartos no complicados con supra, se puede ir a los 72 horas si cumplen determinados puntos, que es que no hagan arritmias, que no hagan insuficiencia cardíaca, que no tengan deterioro de la FEI, que tenga bien titulada la medicación, que esté con estatinas alta dosis y antitrombóticos. Si cumple todo eso, los infartos sin ST son 48 horas, vos podés enviar al paciente de alta con control ambulatorio y un seguimiento de 2 o 3 visitas anuales pautadas y demás. Habrá algunos pacientes que hay que frenar, por ejemplo, este paciente que tenía disfunción ventricular severa postinfarto, hay que verlo más seguido, bueno, y de hecho ahora está en plan de CDI, pero la mayoría de los pacientes entran en estos protocolos de cardiopatía isquémica que tenemos hace muchísimos años. Bueno, como digo, Juan, siempre el tema de los podcasts y los episodios nos quedaríamos un montón de tiempo, pero creo que es de muchísimo valor saber que existe actualmente esta posibilidad en esa zona de tener la máxima tecnología de medicina y en este caso en especial hablando del tema de los infartos, obviamente en todas las especialidades, pero en particular lo que estamos tratando con vos tiene que ver con la cardiología. Danos algunas palabras de resumen y de cierre y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto, y acá lo más importante que tenemos que saber es que el tiempo portabalón es una métrica de altísima calidad y que necesitamos formar parte, tenemos que armar redes de infarto, los pacientes tienen que tener estrategias de reperfusión en todos los países del mundo, pero puntualmente en Argentina, que es lo que nos trae acá, ¿no? Así que tenemos que armar redes y en eso el IGBA, liderando la cardiopatía isquémica en Swiss Medical y la medicina cardiovascular en Swiss Medical, está haciendo un montón. Juan, muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.